16. El problema dice lo siguiente. Determine la capacitancia equivalente de los capacitores en la figura. La carga de cada capacitor y la diferencia de potencial de cada capacitor, ¿ya? Entonces, primero hay que ir desglosando, ¿ya? El método es el siguiente, voy a ir desglosando poco a poco, ¿ya? Desde adentro hacia afuera. Tengo esto de acá. Andrea, estos dos, ¿puedes decir que si son en serie o en paralelo? ¿Cuál es la condición para decir que algo está en serie cuando algo está en paralelo? Andrea. Andrea creo que no está en clases. Andrés. Creo que esos dos están en paralelo. Ya. ¿Y cuál es la condición para decir que están en paralelo? Aparte de que sea visual. Voltaje es el mismo, ¿ya? ¿Perdón? El voltaje es el mismo o constante para los elementos. Fíjense. Ah, ya. El voltaje entre estos dos es el mismo que entre estos dos. ¿Por qué? Porque acá estamos forzando eso. Cuando estamos uniendo esto así, estamos forzando que sea el mismo, por lo tanto es en paralelo. Entonces, estos dos, vamos a ponerles nombres, ¿ya? Empezaremos así. Que esto sea C1, esto sea C2, C3 y C4. Entonces, C1 y C2 están en paralelo. Tendría una capacitancia equivalente C5. Y luego dibujo todo lo que sigue. Ya estoy reemplazando, fíjense, con amarillo lo que estoy sacando equivalencia. Esto de acá. Como están en paralelo, agarro la fórmula que dice en paralelo, capacitancias en paralelo va a ser la suma de las capacitancias. ¿Ya? Esto decimos paralelo. C5 va a ser C1, que es 6 microfaradios, más 2 microfaradios, me da 8 microfaradios. Luego, acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahí, Bernardo? Andrés, ¿dónde estás, Andrés? Bernardo, ¿qué puedo hacer ahí? Eh, ¿Dónde, perdón? En la parte donde estábamos. ¿Dónde estábamos? A ver, dime. ¿Cómo era el ejercicio que estábamos haciendo? Para que lo encuentre. Estaba, era como un cuadrado con, eh, era el primer ejemplo que estábamos viendo, o sea, Pero ¿cómo era el primer la ejemplo? torre. ¿Cómo era, perdón? O sea, justo lo estaba copiando y por eso tampoco presté mucha atención dónde era lo que me pedía. Ya. Este es el ejercicio que estamos viendo. Tenemos estos tres capacitores de esta manera. Ahora, ¿qué cosa podríamos hacer acá? ¿Qué configuración es? Gino, Gustavo, ¿qué configuración es? ¿Es en podemos serie? Ver el voltaje, si es el mismo, entonces es, no, la carga, si es la misma carga, es en serie. En serie, ¿ya? Vemos acá, visualmente podemos ver que están en serie, digamos, pero acostúmbrense a fijarse el voltaje o la carga. Preguntarse, si acá hay dos cargas, acá ¿cuántas van a haber? ¿Hay la posibilidad de que haya tres? Pues no, ¿por qué? Porque como están unidos de esta manera, con este cable, lo que vaya a salir de acá, digamos, las cargas que vayan a salir acá, van a irse acá. Entonces, si de acá han salido dos cargas y por lo tanto se forman acá dos negativos, esas dos van a estar acá, ¿ya? Entonces, todos tienen la misma carga. Decimos, siguiente paso, ¿cómo era esto? Ya ni modo. En serie, porque la carga es la misma para todos los elementos.
Entonces, esto de acá puede ser un solo capacitor. ¿Ok? Con un solo capacitor que lo vamos a llamar C5. No, mentira, C6. Y como están en serie, decimos 1 sobre C6 va a ser 1 sobre C3 más 1 sobre C5 más 1 sobre C4. Hemos deducido para 2 capacitores, pero para 3, para 4 es lo mismo. Es la suma de las inversas, ¿ya? 1 sobre C6 va a ser C3, lo tenemos acá, es 1 sobre 8, más 1 sobre C5, que lo hemos hallado acá, 1 sobre 8, más C4, que es 1 sobre 8. 3 octavos. Y C6 es igual a 8 tercios de microfaradios. Algo que no he citado antes, anoten esto, es importante, o ayuda a veces a resolver ejercicios o a comprobar ejercicios sobre todo. Esto lo colocaré cerca de donde estamos resolviendo. Ya. Cuando tenemos algo en paralelo, la capacitancia equivalente siempre es más grande que C1 o C2. Siempre va a ser más grande que C1 o C2. Y cuando tenemos en serie, la capacitancia equivalente siempre va a ser más pequeño que el más pequeño entre C1 y C2. ¿Ya? Elegimos cuál es el más pequeño y el equivalente tiene que salir algo más pequeño. ¿Ok? Eso ayuda muchas veces a comprobar ejercicios. Entonces acá tenemos que es 8 tercios de microfaradios y era esperado. ¿Por qué? Porque los tres tienen 8. 8, 8 y 8. Entonces tiene que salir sí o sí más pequeño que 8. Y nos salió 1 tercio de 8. Ahora ya hemos hallado el equivalente. Ya hemos resuelto el inciso A. La siguiente pregunta es hallar la carga y el potencial en cada capacitor, ya en todos estos. Hay que ir hacia atrás. Hay que ir hacia atrás de la siguiente manera. Decimos, una vez que hemos llegado al último paso, 9 voltios, empiezo a hallar desde atrás, desde el último, hacia retrocediendo. Digo, inmediatamente hallo cuánto es el voltaje de 6, de la capacitancia 6. El voltaje de un capacitor, ¿cómo lo encuentro? Con la fórmula de la capacitancia. La capacitancia es carga entre voltaje, entre su voltaje. O sea, el voltaje de un capacitor es su carga entre esa capacitancia. ¿Ya? Entonces vendría a ser la carga, perdón, al revés, estoy confundiendo. Ya tengo capacitancia. El voltaje lo tengo. Tengo acá que el voltaje del capacitor 6 va a ser el mismo que el de la batería. ¿Por qué? Porque está aquí conectado. ¿Ya? Entonces va a ser el mismo que de la batería, que es 9 voltios. Ya tengo voltaje, tengo capacitancia. Encuentro lo que falta. ¿Qué es lo que falta? La carga. La carga de 6, ¿qué va a ser? Va a ser su capacitancia por su voltaje. Va a ser su capacitancia por su voltaje. La carga del elemento 6 va a ser 8 tercios de microfaradios por su voltaje. El voltaje es de 9 voltios. Ahora sí, esto me da 3,24. Estamos hallando que tiene 24 microcoulombs. Listo, vuelvo hacia atrás. Q6, ¿de dónde venía? Q6 es algo que hemos dicho que está en serie. Cuando algo está en serie, ¿qué hemos dicho? Que la carga es la misma. Inmediatamente que hallo Q6, digo, Q6 viene de... ¿Dónde está esto? Viene de serie 3
4 y 5, ¿ya? 3, 4 y 5 están en serie. Entonces, Q3, acá pondremos, ¿ya? Serie de C3, C5 y C4. Como están en serie, todos comparten la misma carga. Entonces, inmediatamente digo que Q3 va a ser lo mismo que Q4, va a ser lo mismo que Q5, va a ser lo mismo que Q4. C3, C5, mucho me he rayado. Q6, el equivalente, va a ser el mismo que Q3, que Q4, que Q5. Es 24 microcoulombs. Y he encontrado entonces para todos estos la carga. ¿Qué es lo que prosigue? Pues saco cuánto es el voltaje para 3. El voltaje para 3, ¿qué va a ser? Va a ser la carga, va a ser carga sobre capacitancia. Va a ser su carga entre su capacitancia. No hay que mezclar. Cada uno tiene que ir con el que le corresponde. Q3 sobre C3. Entonces, Q3, esto de acá vendría a ser la carga 3, que es 24 microcoulombs. 24 microcoulombs entre C3, que es C3, 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 lo tenemos arriba. C3 es 8, ya acá lo pondremos, C3 es 8 y C4 también es 8. Entonces, esto entre 8 microfaradios. Esto me va a quedar 3 voltios, ¿ya? Hago lo mismo para B4. B4 va a ser su carga entre su capacitor. B4 va a ser la carga, que es la misma, entre el capacitor de 4, que también es 8. Me da 3 voltios. Y finalmente hago lo mismo para el voltaje del capacitor 5. Esto me va a dar 24 microcoulombs entre también 8. ¿Ya? Esto me va a dar también 3 voltios. Y he encontrado entonces las cargas y los voltajes de 3, 4 y 5. Ahora tengo que volver atrás. Tengo que volver a analizar 5. 5 venía de una configuración en paralelo. ¿Ya? 5 venía de una configuración en paralelo. Como está en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, volviendo hacia atrás, decimos, el voltaje es el mismo ¿de quién? De C1. Fíjense, tenemos acá, esto era C2, esto de acá era C1. Vemos el voltaje de 5 va a ser el mismo que el voltaje de 1 y el mismo que el voltaje de 2. Y el voltaje de 5 lo hemos hallado recientemente. Voltaje de 5 es 3 voltios. Entonces estoy hallando cuánto vale el voltaje de 1 y el voltaje de 2. ¿Qué es lo que corresponde? Hallar cuánto vale la carga de 1 y la carga que va a ser la capacitancia de 1 por el voltaje de 1. La capacitancia de 1 es, en el gráfico vemos que 6 microfaradios, por el voltaje de 1 es 3, 18 microcoulombs. Hacemos lo mismo para la carga 2. La carga 2 va a ser C2 por B2, 6 microfaradios. Mentira, carga C2 es 2 microfaradios por voltaje 2, que es 3, ¿no? 3 voltios. Y esto me da 6 microcoulombs. Eso es, chicos. Como han visto, este problema era un poco largo, pero entra en la categoría, digamos, de los que no necesita mucho análisis, un poco solo reemplazar fórmulas. ¿Ya? Entonces entra en la categoría de problemas sencillos.
Preguntas. Sí, tengo una duda. Creo que me he perdido en alguna de las movidas. ¿De dónde se sacaba el voltaje de la carga 1? Creo. El voltaje de la carga 1. Esto es 1, ¿verdad? ¿Está claro eso? Sí. Ya. Entonces, fíjate, C5 era 1 con 2 en paralelo. ¿Ya? Cuando algo está en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, previamente, nosotros hemos hallado acá, hemos encontrado que el voltaje de 5 es 3 voltios. Hemos hallado antes. Como el voltaje de 5 es 3 voltios, inmediatamente puedo decir que el Que va a voltaje ser de el mismo 5 en va a todos ser el los mismo para sistemas 1 operativos. y para 2, 3 voltios. Y luego con estos 3 voltios de este y de este hallo las cargas de cada uno. Ahora sí, ¿verdad? Sí, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Preguntas?